China y Estados Unidos son las dos economías más grandes del mundo, aunque la economía americana es un poco más grande y por eso es la superpotencia que hoy domina el mundo. Pero el crecimiento de los últimos años está haciendo que China esté cerca de sobrepasar a los Estados Unidos y quedarse con el liderazgo mundial, lo que le quitaría poder no solo a Norteamérica, sino también a sus aliados europeos como España y Reino Unido, y le daría más poder a China y sus aliados como Rusia. Además, esta guerra económica es muy peligrosa para el mundo ya que está perjudicando a las empresas, y si sigue así, muchas podrían terminar cerrando dejando a miles de trabajadores sin empleo. Para frenar a China, Biden ha tomado la decisión de prohibir a las empresas de Estados Unidos y de los principales países aliados vender microchips a China, lo que podría hacer que toda la industria de los microchips colapsase. En el vídeo de hoy te vamos a contar de qué se trata esta guerra económica, cómo las restricciones para vender microchips están afectando a empresas en todo el mundo y cómo China está encontrando una manera de sobrevivir que podría hacer que Estados Unidos dejase de ser la principal superpotencia del mundo. En el octubre pasado, los políticos estadounidenses se sentaron y pensaron en un plan para frenar el crecimiento económico de China. Los microchips son el componente que hace que todos los aparatos electrónicos que tienes en tu casa funcionen, desde tu nevera hasta tu teléfono celular. Todo necesita un microchip. Y lo que los políticos decidieron fue imponer a China restricciones para comprar microchips fabricados por empresas estadounidenses. Eso significa que las empresas de Estados Unidos que fabriquen microchips tienen prohibido vendérselos a cualquier empresa que produzca cualquier cosa en China. Pero no solo eso, sino que también se prohibió a empresas fuera de los Estados Unidos, como puede ser en Japón o Europa, vender a China si sus productos eran fabricados con algún producto de origen estadounidense. Por ejemplo, si tienes una fábrica de microchips en Japón, pero para producirlos usas una máquina que fue fabricada en Estados Unidos, entonces tampoco podrías vender tus microchips a China. Por ejemplo, si una empresa en Japón fabrica chips y para hacerlo usa un componente que se fabrica en Estados Unidos, también tendría prohibido venderle a China. La razón para tomar esta decisión es que China es el país que más cantidad de aparatos electrónicos le vende al resto del mundo. Y si no puede comprar microchips, tendría que dejar de producir muchos de esos productos, perdiendo miles de millones de dólares en ventas. Pero esta guerra económica entre China y Estados Unidos no es nueva. Comenzó cuando Donald Trump era presidente de los Estados Unidos. Durante muchos años las fábricas de Estados Unidos se habían mudado a China porque era más barato producir allí. Y eso hizo que se perdieran millones de puestos de trabajo en Norteamérica. Desde 1999 hasta 2010, la cantidad de trabajos en fábricas en Estados Unidos cayó de 17 millones a casi 11 millones. Para solucionar esto, Trump empezó a tomar una serie de medidas para que volvieran las fábricas que se habían ido. Una de ellas fue prometer pagar menos impuestos a empresas que trajesen empleos de China. Otra fue aumentar los impuestos a los productos que venían de China para que el precio de venta fuese más caro y las personas eligiesen comprar productos fabricados en Estados Unidos. Ahora, Biden ha ido más allá y ha decidido prohibir la venta de microchips a empresas chinas, lo que dejaría a una de las principales industrias de China paralizada. Pero obligar a empresas fuera de los Estados Unidos a hacer caso a esta restricción no es fácil. Y eso es porque el gobierno de Biden rápidamente se puso en contacto con países aliados como los Países Bajos, Japón, Taiwán y Corea del Sur, que son algunos de los principales productores de microchips del mundo, y los convenció para comenzar a prohibir las ventas de microchips a China. Además, el gobierno de Estados Unidos se comunicó con empresas de dentro del país que fabricasen máquinas para producir microchips como KLA, Lam Research o Applied Materials, para prohibirles vender equipos para fabricar chips a China sin su autorización. Jim Lewis, un experto en tecnología del CSIS, una organización que investiga sobre los desafíos en la economía mundial, dijo que estas medidas harían retroceder años al desarrollo chino y que por más que China no va a renunciar a la fabricación de chips, sí ralentizará el proceso. Ahora bien, esta decisión del gobierno de Estados Unidos podría perjudicar no solo a China, sino también a la propia Norteamérica. China es el tercer país que más productos compra a Estados Unidos. Si las empresas en China empiezan a cerrar, muchos trabajadores chinos se quedarían sin empleo y consumirían menos productos. Como Estados Unidos vende muchas cosas a China, los despidos de trabajadores de ese país harían que Estados Unidos vendiese menos productos a China y que muchas empresas en Norteamérica cerrasen por la caída en sus ventas o despidiesen trabajadores para producir menos. Además, China es el país que más productos le vende a Estados Unidos, por lo que si la economía de ese país deja de fabricar productos y entra en una crisis, podrían faltar productos en las góndolas de los Estados Unidos. Pero a pesar de esos riesgos, el gobierno de Estados Unidos ha decidido seguir adelante con esta guerra contra China mediante la prohibición de chips.
Y al principio los planes parecían perfectos. Todos los políticos estadounidenses estaban de acuerdo en frenar el crecimiento de China y en que la decisión de Biden era la correcta. Pero solo 7 meses después, el plan se está desmoronando y muchos creen que no dará resultado. Según un informe de Reuters, un medio de comunicación que se especializa en economía y finanzas, la prohibición de vender microchips a China impuesta el año pasado está teniendo efectos mínimos en el sector tecnológico de China, lo que significa que los chinos están arreglándoselas para seguir produciendo sin tener que comprar microchips a otros países. Sin embargo, estos controles están teniendo un impacto negativo mucho mayor en las empresas que fabrican microchips en el resto del mundo porque están vendiendo mucho menos al no poder comerciar con China. Samsung ha perdido miles de millones de dólares en ventas de microchips y su ganancia cayó un 95%. La empresa taiwanesa TSMC, el fabricante de microchips más grande del mundo, ha informado de su primera caída en las ventas mensuales en casi 4 años. Por último, la empresa estadounidense Intel reportó la mayor pérdida trimestral en la historia de la compañía. Ahora bien, ¿qué está haciendo China para que el efecto de las medidas de Estados Unidos sea mínimo? Para empezar, China en algún momento iba a empezar a fabricar sus propios microchips, por lo que el efecto sería solo a corto plazo. Pero eso está pasando realmente muy rápido. Las barras azules representan los microchips que China compra a otros países, y las rojas los que fabrica. En 2014 la cantidad de microchips fabricados era menos de la mitad de los que compraba, pero en 2022 ya es casi lo mismo. Ahora el gobierno chino intenta reemplazar los más de 400.000 millones de dólares en microchips que compra a otros países por otros que sean fabricados ya en China. Y para eso está invirtiendo 143.000 millones de dólares en empresas chinas para que los produzcan. Pero si las restricciones de Estados Unidos para la venta de microchips a China comenzaron a finales de 2022, ¿por qué China ha aumentado su producción de microchips desde 2014, como vimos en el gráfico anterior? La economía china viene creciendo hace muchísimos años y su presidente Xi Jinping tiene como objetivo convertir a su país en la principal superpotencia mundial. Él siempre supo que la industria de la tecnología sería el futuro y que los desarrollos como los microchips iban a ser cruciales para ganarle el liderazgo a Estados Unidos. Por eso, desde hace ya años, esa industria es una de las que más dinero está recibiendo del gobierno. Aquí podemos ver en qué invirtió dinero el gobierno chino. Las barras negras representan el monto invertido en 2016 y las barras azules el monto invertido en 2021. Las áreas donde más dinero se aumentó la inversión fueron justamente la robótica, los semiconductores, que es el principal material para fabricar microchips, y la biotecnología. Pero no solo el gobierno chino ha estado invirtiendo en estas industrias. Bloomberg, un medio de comunicación especializado en economía y finanzas, informó que el dinero que los inversores chinos invierten en proyectos de tecnología alcanzó un récord de 131.000 millones de dólares, que la industria de los semiconductores, la robótica y la biotecnología eran los favoritos entre esos inversores, y que es 6 veces más que lo que invirtieron los americanos en Estados Unidos para proyectos tecnológicos. Es decir, los chinos ya habían previsto esta guerra económica y habían empezado a prepararse para pelearla desde hace años. Y cuando Estados Unidos convenció a sus aliados como Holanda para prohibir a ASML, uno de los fabricantes de equipos para producir microchips más grandes del mundo, vender equipos a China, los chinos aceleraron sus planes para producir los microchips en su país y dejar de depender de empresas extranjeras. De hecho, el principal fabricante de microchips de China, YMTC, está progresando en la producción de microchips avanzados utilizando solo equipos de origen chino. Todo indica que China va a sobrevivir a estas restricciones, pero ¿qué pasará con las empresas de otros países que mencionamos antes como Intel o Samsung, que están teniendo graves problemas por no poder vender a China? Joe Biden se reunió hace poco con el presidente de Corea del Sur, Yoon, en Washington, D.C. Varios fabricantes de microchips, como Samsung, esperaban que el gobierno de Biden le ayudara a compensar las pérdidas de dinero que habían tenido por no poder vender a China. Sin embargo, eso no ocurrió y en la reunión solo se habló sobre el conflicto que hace años Corea del Sur tiene con Corea del Norte. Por eso, frente a la falta de respaldo de Estados Unidos, las empresas de todo el mundo están encontrando distintas formas de vender microchips a otros países sin violar las restricciones de Estados Unidos. La empresa estadounidense Nvidia produce 2 de los microchips más utilizados para fabricar computadoras que se usan para inteligencia artificial, que son el A100 y el H100. Las restricciones de Estados Unidos prohíben a Nvidia vender estos chips a China, pero se les permite vender otros modelos como el A800 o el H800.
que son versiones un poco menos avanzadas que Nvidia creó especialmente para poder vender a China. Esto es porque la prohibición de vender chips a China está limitada únicamente a microchips de última tecnología y el A800 y el H800 no lo son. Nvidia es una empresa que cotiza en bolsa y para mantener a sus inversores debe cumplir su objetivo de ganar dinero. China es un cliente demasiado grande y dejar de venderle podría hacer que los inversores dejasen de darle dinero. Las empresas chinas lo que hacen es usar 3 o 4 microchips A800 que juntos tienen la misma potencia que el A100 que Nvidia no les puede vender. Por más que China todavía esté luchando por desarrollar la industria de microchips dentro de su país, todavía necesitan comprar ciertos microchips a empresas de otros países y esas empresas, como Nvidia, aún están dispuestas a venderle aunque sean microchips menos avanzados. Mientras tanto, China sigue avanzando en el desarrollo de microchips más avanzados. Hace unos meses el principal fabricante de microchips de China, SMIC, logró un avance tecnológico en un tipo específico de microchips para ponerse a la par de Intel, TSMC y Samsung. Este desarrollo tardó 2 años en lograrse, menos tiempo del que le había tomado a TSMC y Samsung. Entonces, si las empresas del mundo relacionadas con la producción de microchips necesitan venderle a China para sobrevivir y no quieren perder a sus clientes chinos, ¿cuánto tiempo más obedecerán las empresas las órdenes del gobierno de Estados Unidos de no venderle a China? Podemos usar como referencia las restricciones que Estados Unidos puso a empresas para vender sus productos a Rusia a partir de la guerra con Ucrania. En marzo del año pasado, Biden anunció la prohibición de comprar energía producida en Rusia. Al hacerlo, buscó que sus principales socios como India, España, los Países Bajos o Japón dejaran de comprar también para castigar a Rusia por haber invadido Ucrania. Al principio estos países hicieron caso a Estados Unidos y dejaron de comprar a Rusia, pero meses después volvieron a comprarle como hacían antes de la prohibición y algunos hasta compran más. Por ejemplo, India recibió una cantidad récord de petróleo ruso en mayo. En el caso de los microchips, para que las sanciones tengan éxito, Estados Unidos debe contar con el apoyo de 4 países importantes en la industria como Japón, Corea del Sur, los Países Bajos y Taiwán. Hasta ahora todos ellos aceptaron obligar a sus empresas a acatar las sanciones, pero es difícil saber si podrán sostenerlas porque China es un importante comprador de productos de esos países. En el caso de Japón, China compra el 21% de todos los productos que Japón vende a otros países. Para Taiwán, el porcentaje es aún mayor y llega casi al 39%. Para Corea del Sur es del 26%. Y el menos afectado de los 4 es Países Bajos, donde China representa solo el 2,1% de todo lo que vende a otros países. Salvo por Países Bajos, muchas empresas de Taiwán, Corea y Japón podrían sufrir serios problemas si no pueden venderle a China por mucho tiempo. Por ejemplo, la empresa de semiconductores más grande de Japón es Tokyo Electron. El 30% de sus ventas son a China. ¿Puede una empresa perder el 30% de sus ventas? Eso puede hacerlo durante un tiempo, pero tarde o temprano tendrá que vender a China o terminará quedándose sin dinero o despidiendo trabajadores para reducir costes. Y la desesperación de esas empresas podría volverse en contra de Estados Unidos. La prohibición de que empresas fuera de Estados Unidos vendan microchips a China solo se aplica si usan productos fabricados en Estados Unidos para producir sus microchips, como por ejemplo una empresa en Japón que para fabricar microchips usa una máquina fabricada en Estados Unidos. Por lo que estas empresas en Japón, Taiwán o Corea lo único que tienen que hacer es reemplazar las piezas que compran a Estados Unidos por piezas de otros países como por ejemplo China. Y ahí podrían vender libremente sus productos sin ninguna restricción. Esto haría que las empresas en Estados Unidos perdiesen miles de millones de dólares en ventas y tuviesen que reducir costes y despedir a sus trabajadores, ya que sus clientes en otros países les dejarían de comprar productos para poder venderle a China. De hecho, John Tu, presidente de tecnología de Kingston, una importante fabricante de microchips, dijo que empresas como Tokyo Electron podrían, en los próximos 5 años, desarrollar equipos de semiconductores de última generación sin utilizar ninguna tecnología estadounidense. Imagina que Estados Unidos, que inició una guerra por los microchips con China con el apoyo de sus aliados más cercanos para frenar su crecimiento, ahora sea traicionado por esos mismos aliados que están pensando en dejar de comprar tecnología estadounidense para poder seguir haciendo negocios con China. Stanley Chao, un periodista especializado en el comercio con China, escribió un artículo titulado ¿Cuánto tiempo pueden los aliados de Estados Unidos apoyar la prohibición de vender microchips a China antes de ceder? En él dijo que es posible que Estados Unidos haya exagerado al obligar a aliados como Japón y los Países Bajos a unirse a las restricciones, porque le costaría caro a sus empresas. Por más que estos países sean aliados de Estados Unidos, la mayoría terminará cediendo y vendiendo microchips a China para evitar que sus empresas cierren.
Sobre todo si pensamos que existe una gran probabilidad de que el mundo entre en una crisis económica que generará muchos despidos y cierres de empresas. Morgan Stanley, uno de los bancos más grandes del mundo, dijo hace poco que el dinero que genere el crecimiento de la economía china representará más del 40% de lo que crezcan todas las economías del mundo en 2023. Y Deutsche Bank, otro banco importante, dijo que el crecimiento de la economía china será del 6% para 2023, que es algo que China no lograba desde mediados de 2021. Eso demuestra que China en 2023 comprará más productos a otros países de los que viene comprando hasta ahora, y que nadie podrá darse el lujo de no venderle. Las economías de Estados Unidos y China son tan grandes y están tan relacionadas que es casi imposible que Estados Unidos dañe a China sin lastimarse a sí mismo. El presidente Joe Biden se encuentra en Japón esta semana para una reunión con otros países aliados, donde se espera que anuncie nuevos controles que impiden que las empresas estadounidenses inviertan en distintos sectores de la economía china. El objetivo de todo esto sigue siendo evitar que China crezca, y estratégicamente está en una posición desfavorable, porque normalmente gana quien lleva la ofensiva, que es China con su crecimiento, y no la defensiva, que es Estados Unidos tratando de frenarlos. Pero la gran pregunta es esta: ¿puede Estados Unidos detener el crecimiento de China sin dañar a sus aliados más cercanos y, lo que es peor, dañar su propia economía? Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.